Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Pepe, sean bienvenidos esta hermosa noche a nuestro estudio bíblico semanal. Como siempre vamos a estudiar un capítulo diferente de la Escritura. Hasta este momento, por la gracia de Dios, hemos podido terminar la Epístola de los Romanos y Primera de Corintios. Y cada martes a la semana, es decir, cada 8 días, analizamos un capítulo distinto de la palabra de Dios. Y hoy nos toca analizar la epístola de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 18. Quiero expresarte antes de iniciar que es uno de mis capítulos favoritos de Segunda de Corintios. Es uno de los capítulos que más me hablan de parte de Dios. Ya te podré compartir por qué, pero es un capítulo muy impresionante. Por cierto, es muy breve, consta de 18 versículos, no es que digamos muy extenso, pero es muy certero. Todo lo que Pablo escribió por medio de la inspiración del Espíritu Santo se aplica hoy en día. Aplica hace siglos atrás cuando Pablo lo escribió y aplica hoy en día. Porque la palabra de Dios, amigo, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es por eso que hoy vamos a iniciar. Pero bueno, ya aclaramos que tiene 18 versículos. Ahora vamos a ver cuántos temas tiene este capítulo. Este capítulo se divide en 2 temas. El primero es una continuación del que vimos hace 8 días. Hace 8 días leímos el capítulo 5, el cual Pablo titulaba a partir del versículo 11, el ministerio de la reconciliación. Y el capítulo 6 inicia siendo parte de este tema, del versículo 1 al versículo 13. Pero a partir del versículo 14 hasta el final, ya es otro tema, el cual Pablo titula Somos templo del Dios viviente. Pero bueno, si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la puedas abrir junto conmigo en la epístola de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 18. Vamos a leerlo, pero si no tienes tu Biblia, no pasa nada, lo voy a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Segundo tema, que es a partir del versículo 14 hasta el 18, que Pablo titula Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Perdón, me equivoqué. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es impresionante. Eso fue toda la lectura de este capítulo 6. Y es impresionante cada palabra, cada versículo que Pablo dice. En transmisiones pasadas hemos podido leer el capítulo entero y apartamos un par de versículos para poder ver qué es lo que podemos sacar de ellos. Pero en esta ocasión
mientras leía y estudiaba durante la semana este capítulo, yo veía y decía, híjole, es que todos los versículos son tan preciosos. Pero bueno, vamos a tratar de resumirlos de la manera más hermosa posible. Sabes, estas transmisiones que hacemos cada martes de estudio de la palabra de Dios, es lo que Dios me bendijo a mí a través de ese capítulo. A lo mejor a ti te bendijo algo totalmente diferente y es correcto y es bueno. Lo único que quiero lograr a través de este video es poderte compartir lo que Dios a mí me mostró a través de este capítulo. Y en primer lugar me llamó mucho la atención el versículo 1. Dice Pablo que nosotros somos colaboradores entre hermanos y también de Dios. Y dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Y quiero leerte un pequeño comentario bíblico que trae aquí mi Biblia. Dice, es indudable que Pablo creía que el creyente podía recibir la gracia de Dios y ser salvo. Y después, debido al descuido espiritual o al pecado deliberado, abandonar la fe y la vida del Evangelio de modo que volvía a perderse. Se debe exhortar a todos a reconciliarse con Dios y a recibir su gracia. A los que reciben la gracia de Dios se les debe exhortar a no recibirla en vano. Qué importante es esto, amigo, que cuando Dios viene y te salva y te da su gracia y te da su amor y te da vida nueva, esa gracia que ahora tú gozas no la hayas recibido en vano. Voy a ponerte de ejemplo mi propia vida. Imagínate, yo estoy convertido y por la gracia de Dios estoy salvo, limpio de mis pecados, y hoy estoy enfrente de ti. Pero imagínate que después de tanto esfuerzo de Dios, y también mío, por las luchas, por las tribulaciones, por la gracia de Dios, llevo un par de años convertido. Imagínate que todos esos años convertido, luchando con las tentaciones, con el mundo, contra mí mismo, y Dios ayudándome, dándome de su fuerza, dándome sus dones, dándome su bendición, su gracia, su amor, su paciencia. En algún momento de mi vida, yo pequé deliberadamente y viene a ser en vano la gracia de Dios. Todos los años que haya durado mi cristianismo vienen a ser en vano en un solo día, porque vengo a apartarme de aquello que Dios ya había trabajado en mí. Amigo, hoy si tú eres cristiano, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. No la desaproveches, porque es algo hermoso. Es algo que no tiene precio y tampoco valor alguno. Y después Pablo nos dice algo muy hermoso en el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Es decir, este versículo 2 nos traduce literalmente el amor de Dios. Y a lo mejor hoy no eres cristiano, y a lo mejor hoy no tienes tu salvación. Amigo, Dios te ha oído y sabe que lo necesitas. Y Él te quiere socorrer. Solo es cuestión que lo dejes. Y después nos dice en el versículo 3 Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Qué importante es el testimonio, amigo. Qué importante es poder ser ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque ahorita tú me estás viendo a través de un celular y estás escuchando que te hablo del amor de Cristo. Y a lo mejor en algún momento me has escuchado decir que el pecado es malo. Pero imagínate que llegue el momento en que tú y yo nos conozcamos en persona y veas que todo lo que yo dije a través del celular fue una mentira, fue una farsa, fue una hipocresía. ¿Por qué? Porque me conoces en persona y te das cuenta que yo hablo majaderías, que me gusta hablar obscenidades, que me gusta tomar, que me gusta drogarme. ¿Qué pensarías de mí? Toda esta página, todas estas palabras vendrían a caer en vituperio y peor aún, porque el vituperio no es tanto a mi persona, mi reputación no es tanto la dañada, es la de Dios. Imagínate qué ejemplo daría yo si aquí te estoy hablando bien bonito del amor de Cristo, pero cada día en mi diario vivir vivo totalmente apartado del amor de Cristo. Sería absurdo. Si hoy eres cristiano, sé ejemplo, amigo mío. Y dice el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza a enumerar Pablo cosas buenas, por así decirlo, o sea, virtudes que tienen todos aquellos que son cristianos y también las dificultades que atraviesan. E inicia Pablo
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Y aquí vemos que cambia Pablo totalmente el sentido de lo que decía antes y dice, como engañadores, pero veraces. Y podemos entrar en este momento en confusión y decir, ¿cómo? Que como engañadores, pero siendo veraces. ¿Por qué? Porque a un cristiano, amigo, la gente allá afuera lo ve como un mentiroso, como un engañador. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el evangelio de Jesús es una mentira, es una farsa, es una fantasía, que Jesús ni siquiera existió. Como engañadores, amigo, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Cuántos de nosotros cada día estamos a lo mejor como moribundos en el sentido de que estamos cansados, con tentaciones, con tribulaciones, con enfermedades? Pero he aquí vivimos, dice Pablo, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, porque es verdad, el cristiano y aquel que va de la mano de Dios, siempre hay algún momento en nuestras vidas de tristeza, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Sabes? Puedo voltear atrás tan solo un par de meses y ver que he tenido en mi vida momentos muy duros y momentos tristes. Pero aún en esos momentos me sentía gozoso. Porque el cristiano, amigo, basa su felicidad no en sus circunstancias, no en sus sentimientos. Porque imagínate, en medio de esta pandemia, si basáramos nuestra felicidad en medio de nuestras circunstancias, sentimientos, en lo que atravesamos, estaríamos en la depresión. Lo que pasa con el cristiano, amigo, es que a pesar de las pruebas, tiene gozo. Por eso el mundo hoy está de cabeza y está loco, en el sentido de que hay mucha gente que está panicada. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque aquel que es cristiano, Dios viene y da esa paz que el mundo no da. He tenido a mi padre, amigo, 2 veces internado en el hospital, al borde de la muerte. Y a pesar de que estaba literalmente a punto de perder a mi padre, en ese momento sentía gozo. Créemelo, sentía paz. Porque Jesús es la paz en medio de la tormenta. Por eso dice Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, ¿cuántos de nosotros no nos hallamos a veces con alguna carencia económica? O con una pobreza espiritual, o sea, decir, Señor, no sé cómo servirte. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y esta es la mejor parte, la que más me gusta de estas comparaciones que Pablo hace, la parte final. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es el centro de todo aquel que es cristiano. Tú y yo no tenemos nada. Sí, tengo una playera. Sí, tengo una casa. Sí, tengo un celular. Sí, tengo un techo sobre mi cabeza. Tengo un colchón. Tengo comida, gracias a Dios. Pero tú y yo como cristianos literalmente no tenemos nada. Pero con Cristo lo tenemos todo. Hay gente en este mundo que tiene fama, poder, riqueza, autos, lujos, placeres. Tantas cosas, amigo mío. Y yo hoy en día puedo ver a otros jóvenes que no tienen a Cristo, pero tienen mejor ropa que la mía, mejores cosas que las mías, más dinero que el que yo tengo. Y pueden tenerlo todo aparentemente. Pero déjame decirte algo. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. En cambio, te puede faltar todo, o puedes tener menos que todos los demás, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Sabes? Cuando yo era niño, no en una actitud de envidia, o de celos, o de egoísmo, avaricia, ambición. No. Lo que te voy a decir no es nada de eso, no. Pero cuando yo era niño, naturalmente como niño, veía que otros niños iban de vacaciones al mar. Veía que otros niños tenían juguetes que yo tenía. Veía que otros niños tenían cosas que yo quería tener y en ese momento no las tenía.
Y te digo, no era en una cuestión de celos, egoísmo, avaricia, ambición, envidia. No, no, no. Naturalmente como niño yo quería tener lo que otros niños tenían y yo no podía tener. Y muchos de ellos eran gente, o niños, o amigos cercanos a mí. A medida de que crecimos, Dios me daba tanta bendición, bendición que hoy me sigue dando. Y actualmente puedo ver a esos niños que a lo mejor en algún momento yo anhelaba sus cosas. Y ahora veo que la vida de esos jóvenes está totalmente destruida por el pecado. Y a lo mejor en algún momento, o actualmente lo tienen todo. Pero ellos mismos expresan con sus palabras que son miserables. En cambio, a lo mejor yo ahorita, ya siendo un poco más grande, veo las cosas de diferente manera. Digo, a lo mejor cuando era niño no tenía todo lo que yo quería cuando era niño. Pero tenía lo mejor, Señor, que era a ti. Amigo, nos encontramos como Pablo dice aquí, como no teniendo nada, pero con Cristo poseyéndolo todo. Y ahí lo que quería hablar acerca del primer tema de este capítulo. Pero para finalizar, vamos a ver la segunda parte de este capítulo, que es Somos templo del Dios viviente, del versículo 14 al 18. Hoy si eres joven, de alguna manera creo que te puede bendecir lo que te voy a decir. Creo que te vas a poder sentir identificado conmigo, más si eres soltero, porque es algo que Dios aún me ha mostrado pensando en un futuro y la palabra de Dios es muy clara. Y vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Qué importante es esto, qué importante es esta advertencia que Pablo nos deja aquí en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto yo lo he visto a mi vida en muchas razones, pero una en especial, como jóvenes te lo decía, y solteros, es la siguiente. Algún momento a lo mejor tú te vas a querer casar o yo me voy a querer casar y qué importante es no unirte con una persona que no ame a Dios como tú lo amas. Qué importante es no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y esto aplica no solo en una cuestión de un matrimonio futuro, sino también con las amistades. Amigos, yo tengo amigos y los aprecio y los valoro, pero jamás me atrevería a decir que son mis mejores amigos aquellos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque hay veces en que a pesar de que son mis amigos, no comparto con ellos las mismas bendiciones que Dios me da. No comparto con ellos la misma manera de pensar, porque son mis amigos y yo respeto su manera de ser. Y los quiero como amigos, como compañeros, como conocidos. Pero jamás me atrevería a decir que son mis mejores amigos. En cambio, tengo muy poquitos amigos, pero que verdaderamente los considero mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque no solo son amigos, sino también son hermanos en Cristo. Y eso, amigo, también aplica en no unirte en yugo desigual con los incrédulos. Nunca hagas de una persona tu mejor amigo o tu mejor amiga si esa persona te aparta de Cristo. ¿Sabes? Yo adoro a mi familia en la sangre. Adoro a mis tíos, a mis tías, a mis primos y primas. Pero jamás lograré sentirme con ellos. Jamás lograré sentirme tan unido con ellos como me siento unido a mis hermanos y hermanas en Cristo. Porque con mi familia en la sangre nos une la sangre, nos une el compañerismo familiar, nos une la diversión, un momento agradable. Pero con nuestros hermanos en Cristo, ¿qué es lo que nos une, amigo? La sangre de Cristo. Porque ellos fueron salvados por un Padre, el mismo Padre que te salva a ti. Y somos hermanos. Amo estar con mi familia. Las cenas de Navidad, los fines de año. Adoro estar con mi familia. Pero no hay nada como estar un domingo, un par de horas, con la iglesia. Con mis hermanos en Cristo. Ellos son una verdadera familia. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice los salmos. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro levanta a su compañero y tienen mejor ganancia.
tiene mejor recompensa de su trabajo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y no hay amigo más unido que aquel que es como un hermano. Ama al amigo en todo tiempo y será como un hermano en tiempo de angustia. No hay nada como un amigo y un hermano en Cristo. Amigo, hoy quiero invitarte a eso. Es fácil hacer amigos en esta tierra. Hoy puedo salirme y convivir con mi vecino. Y puedo hacerme amigo de mi vecino en un par de horas. Pero nunca va a poder ser para mí un verdadero amigo si él no conoce del amor de Cristo. Valora a tus amigos en Cristo. Y ten cuidado con tus amistades. ¿Con qué amistades eliges? Porque poca levadura leuda toda la masa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado, amigo. No te unas, dice Pablo, en yugo desigual con los incrédulos. Aún si tú eres joven, eres soltero y algún día te quieres casar y aún en este momento estás orando y pensando en aquella persona que Dios tiene algún día preparada para ti, en el momento en que creas ver a alguien y pienses que es aquella persona que Dios ha preparado para ti, ora, porque no puedes unirte en yugo desigual con los creyentes. No puedes. Y es una advertencia muy hermosa que da Pablo, en especial a los jóvenes, porque hoy vemos en día que muchos jóvenes por eso mismo se pierden, porque se juntan con malas amistades. Y Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... Y empieza a preguntar unas preguntas ahora sí que Pablo muy buenas, muy interesantes, que parece, y es totalmente obvia su respuesta, y dice Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Con esto, amigo, no te quiero decir que te vuelvas un ermitaño, una clase de menonita o de Amish, que te alejes de todos los demás, que nada más te guardes con una pequeña comunidad, que te apartes de todos aquellos que no tienen a Cristo, que simplemente no les hables. No te quiero decir eso, amigo. Y Pablo estoy seguro que tampoco quería dar a entender eso. Porque imagínate, como cristianos, entonces mejor vámonos todos a vivir a Alaska. Ahí no nos vamos a tener que topar con nadie que no sea como nosotros. No, amigo. Esto no es lo que quiere decir la Escritura. Con esto no te quiero dar a entender que entonces ya nunca convivas con nadie. Porque en todo caso tendrás que renunciar a tu trabajo. ¿Por qué? Porque tus compañeros no son cristianos. Porque en todo caso tendrás que abandonar la escuela. Porque tus compañeros no son cristianos. No, amigo. Aprende a diferenciar. Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero si hoy estás en el mundo y tienes vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo que no conocen del amor de Cristo, Pablo dice, no te unas en yugo desigual con ellos, es decir, no los hagas tus íntimos amigos, no pienses en casarte con ellos, no tengas una relación íntima con ellos, pero si estás ahí, sé ejemplo. Qué fácil sería para el cristiano vivir apartado de todos los demás. No tendríamos que darle ejemplo a nadie, pero Dios te ha puesto en ciertos lugares para que seas ejemplo. En tu escuela a lo mejor hay gente que no es convertida y muchos jóvenes que no conocen del amor de Cristo. No por eso vas a renunciar a la escuela. Sé ejemplo ahí en la escuela. Ahora, tampoco debemos irnos al extremo contrario. Para poder ganar almas, entonces tengo la necesidad de ir a predicar a los antros. No, tampoco. No tenemos como cristianos por qué ir y meternos a un antro a predicar. ¿Por qué? Porque como jóvenes vas a ver cosas que no convienen, vas a oír cosas que no convienen y vas a estar en un ambiente que no conviene. Pero si estás en la escuela, en el trabajo, con tus vecinos, qué sé yo, ahí sé luz. Sé luz, amigo mío. Y Pablo nos empieza a citar un texto tan hermoso. Y hoy, velo como lo que Dios quiere para tu vida. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto, amigo?
que andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Conviértanse ellos, los de afuera, a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hay gente que hoy en día dice, en las iglesias debe de haber rock cristiano, y existe hoy en día reggaetón cristiano, cumbias cristianas y tantos géneros musicales de este mundo cristianos ya también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente quiere atraer a los jóvenes. Es que a los jóvenes les gusta el rap. Entonces, para atraerlos a Cristo vamos a inventar el rap cristiano. No, no es así. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces, para poder ganar a la comunidad homosexual, en todo caso los cristianos deberíamos hacernos también homosexuales para ganarlos. No es así. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La escritura es clara, amigo. Pablo nos cita un texto y dice, apártate de ellos, pero no en una cuestión de ya no verlos, ya no hablarles, no. Y yo seré a ti por padre, y tú serás para mí como un hijo y como una hija. Amigo, vivimos en un siglo XXI, donde como jóvenes es muy difícil ser cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es contrario a la voluntad de Dios. A lo mejor eres joven, varón, y a lo mejor quieres guardarte, quieres preservar tu vida para aquella mujer que a lo mejor Dios un día quiere para tu matrimonio. Pero no es fácil porque ves que un niño de 12 años ya tiene novia. Amigo, lo mismo con una mujer. Al revés, ambos papeles. No es fácil ser joven en medio de un siglo XXI que está de cabeza. Pero hoy te invito a eso. No te unas en yugo desigual con los creyentes. Mantente tú con Dios. Y dice Dios que Él será para ti como un padre y que tú serás para Él como un hijo y como una hija. Dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso, porque Dios te ayudará. Y eso es todo por esta noche. Espero que te haya sido de mucha bendición. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Un saludo Kelly Luba, hermano Genaro, Lups Bermúdez, Pati Medina, Ale Enríquez, Pepe, Araceli Fernández, Sarmiento Laura, Emi Abigail, Álvaro, Pati Ar, Grisosa, ¿quién más tenemos aquí? Marcelo Ben, un saludo, Juan Aroche, Ilse Dávila, y bueno, son un par de los que veo por aquí. Una disculpa si se me pasa alguien. Pueden mandarnos un comentario para que también les podamos mandar saludos. Pero bueno, eso es todo por esta noche. Lupita Jiménez, un saludo, hermana. También. Pero bueno, eso es todo por esta noche. Espero que les haya sido de mucha bendición. Recuerden, les recomiendo mucho leer ustedes mismos este capítulo 6 de 2 de Corintios y ver qué es lo que Dios aún les habla a ustedes. Dios les bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Los invitamos a que nos puedan acompañar en las transmisiones que vienen próximamente en esta misma semana. Los esperamos el día viernes a las 11 en punto de la noche. Vamos a tocar un tema diferente. Cada viernes tocamos temas variados, cada martes estudiamos la Biblia y también los esperamos el domingo a las 10 de la noche. Todos los domingos nos reunimos a través de este medio para orar unos por otros. Así que bueno, Dios les bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Y bueno, les decía hace rato, nada más hago esta pequeña aclaración para terminar, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si en algún momento yo puedo ayudarles en algo, o orar por ustedes, o platicar, amigos, sepan que pueden contar conmigo. Cada día oro por los jóvenes, en especial por aquellos jóvenes que son cristianos, porque conozco bien, amigo, las luchas que podemos tener como jóvenes. Pueden contar con mi amistad. Dios les bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Hasta luego. Bonita noche.